clasificación después de los entrenamientos cronometrados, y en esta ocasión es Iván Franco quien dejó la pole 1.08.8, Dani Bridge 1.08.9, línea 2 Tommy Pintos, Félix Aparicio, 3 de Pingasov y Eric Alanis. En la línea 4 está Lorenzo Fluchá, Max Mayer en esa zona también de la línea 4. Bueno, es volver a recuperar a los dos hermanos Fluchá después de esa lesión en chiva de uno de ellos y tenerles en acción en categorías, en esta categoría cadete y albín. En la quinta línea parte Miguel Peiró arrancando también en buenas posiciones para quien compite con Dani Bridge por el título, lo mismo que Tommy Pintos, aunque esa diferencia de puntos entre Peiró y Dani Bridge de 25 en principio les hace como los dos máximos candidatos y favoritos para la conquista del título. Suena la sirena, semáforo verde. Decía que después de Miguel Peiró está Sergio Ruiz, en la sexta línea Santi Bebé y Matthew Marocco, séptima Darío Desjuté y Jorge Martínez, en la octava Alejandro Albanesi, Lucas Pons, la novena Lucas Romero, Francisco Puerta, y la fila 10 en la zona de parrilla, o lo que es lo mismo, los puestos 19 y 20, Jaime Fuentes junto a Pedro Torres. Los cadetes giran, los cadetes van a por su carrera clasificatoria. 5 vueltas, en su caso, la parrilla de salida con Franco por primera vez en esta categoría cadete, encabezando la contienda, encabezando el resto del grupo. Después de una sesión de entrenamientos cronometrados que una vez más los pilotos cadetes nos han dejado con una sesión un tanto singular, en la que nos sigue costando acostumbrarnos a verles que salen a pista, que no tiran ninguno, que se agrupan, que tardan hasta que empiezan a abrir el ritmo. Justamente lo que están haciendo ahora, pero ahora es lo que les toca. Pero durante los entrenamientos resulta aún todavía más chocante cómo dejan pasar los minutos hasta que empiezan a tirar para la parte final de la tanda de entrenamientos cronometrados. Iván Franco, Dani Bridge, Tommy Pintos, Félix Aparicio, línea 3, Pingasov, Alanis, en la 4, Lorenzo Fluchá y Max Mayer, quinta, Miguel Peiró, Sergio Ruiz. Manga clasificatoria 1 con 20 unidades dentro de la categoría cadete. De los pilotos que están dominando, que están delante en la provisional, el que peor sale en esta carrera es Matthew Marocco. Semáforo rojo, salida buena, buen comienzo el que realiza Iván Franco. Aguanta esa primera posición. También Tommy Pintos, inteligente, que toma ahora el primer puesto. Cabeza de carrera para Tommy Pintos después de la curva número 2. Enfilando hacia la 3. Viene también por el interior como ganó posición igualmente Daniel Bridge. Daniel Bridge, que le hizo el adelantamiento a Miron Pingasov. El DPK Racing de Iván Franco estaba peleando junto a Tony Pintos por esa posición de cabeza de carrera. Tommy Pintos manda. En el primer paso, el primer giro que llevan los cadete desde la segunda línea, colocándose al frente del grupo Tommy Pintos, que en la prueba anterior venía de conseguir su primer podium y que está en buen momento de forma. Iván Franco segundo, y por detrás de Tommy Pintos está también Daniel Bridge. Paso por la zona de recta, Tommy Pintos al frente, como os venía comentando, Iván Franco segundo. La tercera lo ocupa Miran Pingasov, la cuarta es Daniel Bridge, quinta plaza para el 3 de Eric Alanis, Santi Bebé sexto, séptimo es Miguel Peiró, octava posición para Fluchá, noveno el 5 de Albanesi. Qué gran arranque el de Albanesi con 6 arriba, 5 ha ganado Santi Bebé, 6 arriba Alejandro Albanesi. Darío Desjuté es décimo y a partir de ahí sí que bajan. Max Mayer se dejó terreno, Sergio Ruiz también,
Lucas Pons sube puestos, Matthew Marocco todavía un poquito más atrás. No le viene nada bien las posiciones que está ocupando ahora mismo Matthew Marocco. Para poder pelear por esas clasificaciones. Bandera de aviso, la que se le está marcando ahora mismo a Pedro Torres. A Pedro Torres ese aviso. Pedro Torres con el número 27. Y esa diferencia es de 3 décimas. Ahora Tommy, que estuvo en la vuelta inicial, estuvo con el primer puesto. Pintos se pasa a la segunda. Y el primero en manos de Iván Franco, del Poleman Franco. Daniel Bridge, mejor primer sector. Coge diferencias también Daniel Bridge sobre Tommy Pintos. Son Tommy Pintos que otra vez recupera energía, que otra vez toma el mando, aunque vuelve a adelantar. Están Danny Bridge, están en ese grupo constantemente. Danny Bridge al frente, Danny Bridge, Pintos en la vuelta número 3. Bridge, Pintos junto al 21 de Iván Franco. Adelantado también, ha conseguido más espacio. Ahora, después de dejar en el tercer puesto a Pintos, sube otra posición Iván Franco. Otra vez al ataque, a la estela de Danny Bridge. 3 vueltas de 5. Y está con una décima Iván Franco. Pintos, gran carrerón el que viene realizando Santi Baby. Uno de los protagonistas destacados de esta clasificatoria, una de los cadetes. Y esta es ya la vuelta final. Y finalmente también esa bandera que le tienen que mostrar a Lucas Romero. Lucas Romero con la bandera mecánica de aviso por parte de esa situación de su car que le va a obligar a dejar la carrera. Daniel Bridge está al frente, como bien nos indicaban en dirección de carrera, perdiendo el collarín de seguridad, y por lo tanto ese contratiempo que es el que le obliga a tener que dejar Lucas Romero el desarrollo de esta carrera. Parte final de carrera, ¿cómo está? Ahí están, ahí les tenéis con el combate que mantiene. Como viene Danny Bridge en esa posición, Tommy Pinto segundo, Franco tercero. No va a poder sacar provecho de su pole Iván Franco para asegurarse la victoria. Sí que lo va a hacer en esta ocasión el 14 Daniel Bridge, el líder de la categoría de cadete en esta carrera, con la victoria que le llegó por fin en la prueba de Chiva. Así que victoria para Danny Bridge, que se pone de momento como pole provisional con el 0 que suma en esta primera. Franco adelantó en la parte final justamente Iván Franco a Tommy Pintos. Alanis es cuarto, en la quinta posición llega a meta Miron Pingasov, sexto Santi Baibé, Flusha es séptimo, octavo el 4 de Félix Aparicio, novena es la posición en la que finaliza el 20 de Sergio Ruiz, y en la 10ª plaza Peiro, el número 15 de Miguel Peiro, un poquito atrás dentro de esa aspiración de disputarle el título en la categoría a Daniel Bridge. Pues Bridge, Franco, Pintos, Alanis, Pingasov, Baibé, Flusha, Aparicio, Ruiz, Miguel Peiro, Max Mayer. Detrás de
Max Mayer finalizaba Marocco. Puertas, Albanesi, De Jodier, Lucas Pons 16, 17 Romero, 18 Martínez, 19 Fuentes, 20 es Pedro Torres. Cuarta carrera clasificatoria, el turno les llega, entran en pista compitiendo los alevines para cerrar las primeras clasificatorias de las 5 categorías convocadas en el Campeonato de España Karting Santander. Ganó esta carrera clasificatoria Danny Bridge, 0 en su casillero en su aspiración de hacerse con la pole para mañana domingo.